Ahí está grabando. Muy bien. Vamos a comenzar. Hablamos la otra vez de los fármacos simpático-miméticos y simpático-líticos o bloqueantes, y ahora vamos a hablar de los colinérgicos y de sus bloqueantes. ¿Ah? Estos van a actuar a nivel del sistema autónomo parasimpático. ¿Sí? En la clase anterior, Ignacio, que fue el que dio la clase, les nombró la diferencia entre el simpático y el parasimpático. ¿Se acuerdan que en el sistema nervioso autónomo simpático, cuál era el neurotransmisor y cuáles eran los receptores? Receptores adrenérgicos. ¿Cuáles son? Son dos nomás. Dos grupos. Los alfa y los beta. Esos son los receptores adrenérgicos, a los cuales se le van a unir en la segunda sinapsis las catecolaminas endógenas, ¿sí? Que pueden ser la adrenalina y la noradrenalina. ¿No? Ahora, había fármacos, ¿sí? Que a veces son similares, ¿sí? Por los efectos que tienen a las catecolaminas, o fármacos catecolaminérgicos también les pueden decir, ¿sí? Que se pueden unir a esos receptores también, produciendo la imitación del sistema nervioso autónomo simpático, por eso son simpático-miméticos. Dentro de ellos tienen la adrenalina, que ustedes muy bien la conocen, ¿sí? Porque se utiliza tanto en el shock anafiláctico como en la asociación de los anestésicos locales. ¿Ah? Y se unen los receptores alfa y beta. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hablar del parasimpático. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? Informar acerca de los diferentes agentes terapéuticos y sus aplicaciones en odontología, describir la farmacocinética y la farmacodinamia, ¿sí? De los medicamentos más utilizados a nivel médico y odontológico, conocer y manejar la eficacia y la seguridad de los diferentes agentes estimulantes y bloqueantes, y punto. Bueno, vamos a hablar de generalidades del sistema nervioso autónomo parasimpático, de la farmacocinética y la farmacodinamia, que es un agonista y un antagonista de los receptores, la utilidad que tiene a nivel médica y odontológica, los agentes relacionados con el bloqueo nicotínico, ¿sí? Y con esto relacionado al bloqueo nicotínico, lo vamos a relacionar con lo que ya vimos de anestesia general. Bueno, diferencias del sistema autónomo. Tienen por un lado, ¿sí? Al somático, ¿tá? Con una neurona motora donde el primer neurotransmisor, o único en este caso, es la acetilcolina, que se va a unir al músculo estriado, ¿sí? Y después tienen, por ejemplo, dentro del sistema autónomo, el parasimpático y el simpático. El parasimpático con una neurona preganglionar larga, donde el primer neurotransmisor es la acetilcolina, y luego la segunda neurona es una neurona corta, que está más cerca del efector, donde también el neurotransmisor es la acetilcolina. Estos se van a unir a los receptores muscarínicos, ¿sí? Ahora vamos a ver dónde se encuentran. Estos que ven acá también están en el parasimpático, que son los receptores nicotínicos, que son los que se encuentran en el músculo liso, en el músculo, perdón, estriado, ¿sí? En el músculo estriado. Y después tenían, que vimos en la clase pasada, al simpático, donde tienen una neurona preganglionar corta, donde su primer neurotransmisor es la acetilcolina, ¿sí? Y su segundo neurotransmisor es la noradrenalina, por ejemplo, ¿sí? O depende de la acetilcolina, a veces en unos receptores muscarínicos a nivel glandular, que ahora vamos a ver, pero lo que nos tenemos que acordar es que estos receptores que están en el efector son los alfa y beta adrenérgicos, ¿sí? Y pueden estimular algunos receptores muscarínicos de la glándula sudorípara, ¿no? Muy bien.
Esto en realidad es para mostrar la formación de la acetilcolina, ¿sí? La acetil-CoA más la colina, ¿sí? Forman a la acetilcolina, que es guardada en una vesícula dentro de la neurona pre- y postganglionar en el parasimpático, como les mencioné recién. Una vez que es liberada al medio, se une a los receptores en ya sea el efector o en la neurona postganglionar, ¿sí? Esta acetilcolina es por unas enzimas, ¿sí? La acetilcolinesterasa es la enzima que se encarga de romper a esta acetilcolina, ¿sí? En colina y acetato, y la colina se vuelve, ¿sí? A utilizar, vuelve a ingresar a la neurona, ¿tá? Para sintetizar junto con la acetil-CoA nueva acetilcolina, ¿sí? Es fundamental conocer la acetilcolinesterasa. Esta es una enzima que lo que se encarga, ¿sí? Que es esta que ven acá, es de romper a esta acetilcolina, ¿sí? Era como la monoaminoxidasa o la COMT para el sistema nervioso autónomo simpático. En el parasimpático, el que se va a encargar de degradar esa acetilcolina es esa enzima, ¿sí? Muy bien. Bueno, ¿cómo clasificamos a los fármacos colinomiméticos? Ah, Tenemos de acción directa, o sea que se van a unir a los receptores muscarínicos y nicotínicos, ¿sí? Directamente. ¿Ah? O inhibiendo la acción de la acetilcolinesterasa, ¿sí? Que estos pueden ser en receptores muscarínicos, nicotínicos, o mediante una acción indirecta que ahora vamos a ver. Los receptores muscarínicos. ¿Ah? ¿Cómo y dónde se encuentran? Los más importantes, el M1, el 2 y el 3. El receptor muscarínico 1 está en el sistema nervioso central, los M2 a nivel del corazón, el músculo liso, sistema nervioso central y en el epitelio glandular. Los receptores muscarínicos M3 en el tejido glandular, en el músculo liso y en el sistema nervioso central. Los M4 en el páncreas y en el pulmón, y los M5 a nivel de las glándulas salivales y del músculo ciliar. ¿Sí? Se llaman receptores muscarínicos porque se vio su efecto, ¿sí? Mediante este hongo que ven acá, que es un hongo que hay en nuestro país, que se llama manita muscaria, ¿sí? Por eso son muscarínicos, por la manita muscaria, que la toxina, ¿verdad?, que genera, que forma este hongo, desencadena una activación, ¿sí?, o una estimulación de estos receptores y exacerba al sistema nervioso autónomo parasimpático, a las funciones que tienen. Por eso es fundamental saber dónde están estos receptores y qué pasa cuando son estimulados o cuando son bloqueados, ¿sí? Bueno, tenemos a los fármacos colinomiméticos de acción directa. ¿Qué quiere decir que sean de acción directa? Es que el fármaco, ¿sí?, o la sustancia se va a unir de manera directa al receptor muscarínico, ¿sí? A la vez, estos fármacos de acción directa los podemos dividir en dos. En los ésteres de la colina, ¿sí?, que estos están los ésteres de la colina y el ácido acético, ¿sí?, como la acetilcolina, ¿sí?, o la metacolina, y están los ésteres de la colina y el ácido carbámico, ¿sí?, que es el betamecol, ¿sí?, o carbacol o carbachol, como les dicen algunos. ¿Ah? Pero el más conocido dentro de este grupo es el carbacol, seguramente. Y después tienen los alcaloides naturales, como la muscarina, ¿sí?, la pilocarpina, que son los más conocidos. Es más, pilocarpina quizás todavía se encuentren para alguna aplicación en oftalmología, ¿sí? Arecolina y oxotremorina, que no es de los más conocidos, con que se acuerden de la muscarina, de la pilocarpina, está bien, ¿sí? Muy bien. Entonces, todos estos son de acción directa, ya sea la acetilcolina, el carbacol, ¿tá?
que estos son derivados de los ésteres de la colina, o si no los alcaloides naturales, como la muscarina o la pilocarpina. ¿Qué propiedades farmacocinéticas, ¿sí?, van a tener estos colinomiméticos? Bueno, no atraviesan la barrera hematoencefálica, ¿ah? Actúan a nivel periférico, apenas se absorben en el aparato digestivo, tienen sensibilidad a la hidrólisis por la colinesterasa, ¿tá? Por eso la acetilcolina no se puede administrar por vía oral ni por vía parenteral, es muy efímero el efecto que hace, ¿sí?, en el organismo. ¿Ah? La vía intravenosa condiciona la velocidad de sus efectos, de 5 a 20 segundos, ¿sí? Fíjense, no es nada. Y la intramuscular o subcutánea condiciona la capacidad de producir efectos sistémicos. ¿Tá? Solo produce efectos locales mediante la administración intramuscular o subcutánea de acetilcolina, por ejemplo. Ahora, el carbacol, ¿sí?, que es un derivado del éster de la colina, ¿sí?, por la vía parenteral puede tener efectos sistémicos más prolongados. Y la pilocarpina, que es un éster natural, se observa mejor que la muscarina en el aparato digestivo y es eliminado por vía renal. Se puede administrar por vía oral, la pilocarpina, es más, hace unos años había pilocarpina para administrarse por vía oral, para, por ejemplo, fomentar la secreción salival. Ahora lo vamos a ver eso. Efectos sistémicos de los agonistas colinérgicos. O sea, un agonista colinérgico quiere decir que tiene afinidad y actividad intrínseca por un receptor muscarínico, ¿no? Estamos hablando solo de los muscarínicos, no de los nicotínicos. Estos que estamos hablando ahora son puramente estimulantes muscarínicos, ¿sí? No estimulan a los receptores nicotínicos. A nivel del ojo, ¿sí?, en el esfínter del iris produce una contracción, o sea que una miosis, ¿sí?, la pupila puntiforme. En el músculo liso, en el músculo ciliar, perdón, una contracción para la visión cercana. A nivel del corazón es cronotrópico negativo e inotrópico negativo. ¿Qué quería decir esto? ¿Se acuerdan? Un cardiovascular. Y también es dromotrópico negativo. O sea, la conducción a nivel del corazón disminuye. Cronos de tiempo, ¿sí?, es más espaciado la contracción. Inotropía es de fuerza, el corazón se contrae con menos fuerza, ¿sí? Y dromo, ¿sí?, está relacionado, en este caso, con el aumento del periodo refractario. ¿Ah? O sea, disminuye las propiedades básicas del corazón, ¿sí? Cuando se une a los receptores muscarínicos a nivel cardíaco, ¿sí?, se ven disminuidas las propiedades del corazón. A nivel de los vasos sanguíneos producen una dilatación a nivel de arterias y venas, ¿sí? Por lo tanto, todo esto, ¿qué puede tener como reacción adversa? Vayan pensando. A nivel del pulmón, en el músculo lisobronquial pueden producir una broncoconstricción, ¿sí?, una estimulación de las glándulas bronquiales, por eso hay mayores secreciones cuando se administran los parasimpático-miméticos, ¿sí? Y a nivel de la vejiga estimulan la micción. Secreción de las glándulas exócrinas, y a nivel gastrointestinal el peristaltismo se ve aumentado.
Muy bien. Em, la pilocarpina, por eso yo le puse útil en odontología, se utilizó hace un tiempo, ¿sí? Para el tratamiento del síndrome de Sjögren, capaz que alguna vez lo escucharon, ¿no? Cuando es una enfermedad autoinmune que afecta a las glándulas, dentro de ellas las glándulas salivales, ¿sí? Entre las lacrimales también, entre otras. Pacientes polimedicados, hay muchos medicamentos que tienen una carga anticolinérgica muy alta, ¿sí? Y pacientes irradiados de cara y cuello, de cabeza y cuello, fíjense. Entonces, en esos casos, quizás la pilocarpina pueda servir, ser útil, ¿tá? Pero tengan en cuenta que no son selectivos sobre los receptores muscarínicos de las glándulas. Si ustedes administran pilocarpina por vía oral, ese paciente va a tener una estimulación de todos sus receptores muscarínicos. Entonces, ¿qué le pasa? Aparte de secretar mayor saliva. Estimulo a los receptores de todo el organismo. Por lo tanto, estimulo a los del corazón, son agonistas. La pilocarpina agonista muscarínico, voy a disminuir las propiedades del corazón. Y me produce una vasodilatación, una dilatación de las arterias también. Entonces, puede ser que el paciente tenga una hipotensión. ¿Sí? Este, ¿verdad? Puede producir miosis, aumentar el peritaltismo, aumentar la broncoconstricción, ¿sí? Y la secreción de las glándulas, ¿sí? Las secreciones pulmonares. Ajá. Tienen que tener en cuenta el costo-beneficio de la estimulación. Actualmente la pilocarpina se está usando en colirio para el tratamiento del glaucoma, ¿sí? Bueno, las reacciones adversas, en este caso van a ser derivadas de la estimulación muscarínica, ¿tá? No tanto nicotínica. ¿Sí? Signos indicativos de toxicidad muscarínica son las náuseas, los vómitos, la diarrea, la bradicardia, la vasodilatación cutánea. Ahora empiezan a quedar como rojos los pacientes. Y los agonistas muscarínicos están contraindicados en pacientes asmáticos, porque producen más broncoconstricción, en el hipertiroideo, en la cardiopatía isquémica y en la úlcera peptídica, ¿sí? Porque favorecen la secreción del ácido clorhídrico. ¿No? Muy bien. Después tenemos los colinomiméticos de acción indirecta, que son básicamente los inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa. Entonces, por un lado tenemos los de la acción directa, ¿sí? Que se unen al receptor muscarínico. ¿No? Y algunos nicotínicos, la pilocarpina, por ejemplo, es solo muscarínico, ¿sí? Pero la muscarina o la acetilcolina, solos, ellos sí se pueden unir a los receptores nicotínicos. ¿No? Ahora vamos a ver por qué les digo esto, porque cuando se genera un bloqueo de los receptores nicotínicos, la única forma de revertir ese bloqueo es mediante la estimulación de esos receptores. ¿No? Pero ahora lo vamos a ver. Vamos a volver con esto un poquito. Este, Acción indirecta, los inhibidores de la acetilcolinesterasa. ¿Sí? Tenemos los anticolinestérasicos reversibles e irreversibles. ¿Ah? Los reversibles están, por ejemplo, la neostigmina o la fisiostigmina, que son los más comunes. ¿Ah? Es reversible porque el efecto va a durar determinado tiempo. Va a inhibir a la acetilcolinesterasa por determinado tiempo. Capaz que la neostigmina o la fisiostigmina los conocen, los escucharon alguna vez, la neostigmina sobre todo, porque es lo que se puede utilizar para el tratamiento de la miastenia gravis. ¿Sí?
¿Saben qué es la miastenia gravis? Es una enfermedad que altera la musculatura, ¿sí? El músculo esquelético. Muchas veces a nivel de, se ve mucho a nivel del párpado, en los ojos, cuando empieza a caerse, es porque hay no una falla, si no me sale, sino una disminución de acetilcolina. Entonces se administra al paciente un inhibidor de acetilcolinesterasa, ¿tá? Como es la neostigmina o fisiostigmina, para que la acetilcolina esté más tiempo en la hendidura sináptica y puede unirse a sus receptores, ¿sí? Y después tienen los irreversibles, o sea, que van a estar todo el tiempo, ¿sí? Inhibiendo a la acetilcolinesterasa, por lo tanto voy a tener en esa hendidura sináptica mucha acetilcolina cada vez más, que están los derivados orgánicos del ácido fosfórico, que son los órganos fosforados, capaz que alguna vez lo escucharon. Este, los órganos fosforados es con los que se curan muchas veces esas plantaciones con avioneta. No sé si alguna vez escucharon, que siempre cuando se cura o se trabaja con estos órganos fosforados, estos insecticidas órganos fosforados, no puede haber ninguna población cerca y hay que tener mucho cuidado. Porque el problema que tienen los órganos fosforados es que se absorben a través de la piel y de las mucosas. Entonces, ¿qué pasa si a un paciente, una persona, no tiene por qué ser ningún paciente, sino una persona, está expuesto, ¿sí?, a estos insecticidas organofosforados? Les pregunto a ustedes. ¿Ustedes me siguen lo que yo estoy diciendo? O sea, yo te estoy escuchando, pero no sé lo que preguntaste. Lo que yo pregunté es, ¿qué pasa si una persona está expuesta a un órgano fosforado que es irreversible de la acetilcolinesterasa, de la enzima que se encarga de degradar a la acetilcolina de la hendidura sináptica? Y es irreversible. ¿Qué le pasaría a una persona? Hay otros que son insecticidas como el malatión o la de aplicación bélica. ¿Nunca escucharon hablar de las armas químicas como el gas sarín, el tabún o el somán? Que no hace muchos años hubo unos ataques en Medio Oriente por Saddam Hussein y demás, con gas sarín. ¿Qué receptores se estimulan? Si hay una liberación, si no, la acetilcolina no es degradada por la acetilcolinesterasa, ¿a qué receptores van a ir? ¿A qué receptor se unía la acetilcolina? ¿A los muscarínicos les suena? Muy bien, sí, a los muscarínicos. Pero parece que estuviese hablando solo. A los muscarínicos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando se estimulan los receptores muscarínicos? Es lo que vimos recién. Hay una broncoconstricción, aumento de las secreciones, ¿tá? Aumento de la secreción de las glándulas, como de las secreciones bronquiales. Broncoconstricción, se mueren asfixiados, no pueden respirar. Por eso es un arma bélica, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado. Y son irreversibles. Después de determinado tiempo se van, pero si son personas que están expuestas todo el tiempo, a los órganos fosforados, por ejemplo, tengan seguramente un aumento de la estimulación parasimpática, ¿sí? Un aumento de la estimulación parasimpática, ¿no? Bueno,
todos esos, ¿sí? Los de acción directa e indirecta, son los agonistas, ¿sí? Parasimpáticos o parasimpático miméticos. Y después tenemos los bloqueantes o los parasimpático-líticos, ¿sí? Que estos van a antagonizar las acciones de los colinérgicos por bloqueo del receptor muscarínico, ¿tá? Y generan un antagonismo competitivo. ¿Qué quería decir que era antagonismo competitivo? Puede ser que sea como que si hay más concentración de una sustancia, como que compite por el otro, digamos. Algo así Bien. era. Ahí va, compiten uno por el otro, por el mismo receptor. En este caso, ¿sí? El receptor muscarínico. Al receptor muscarínico se va a querer unir, o se va a unir, va a tener afinidad a la acetilcolina, y al receptor muscarínico también van a tener afinidad, ¿sí? Los bloqueantes. Por eso es un antagonismo competitivo. Van a competir el agonista y el bloqueante por el mismo receptor. Dentro de este grupo de los bloqueantes, lo podemos clasificar en naturales, como los alcaloides como la atropina y la escopolamina, y los sintéticos, la iosina, ¿tá? Y pratropio. Estos no alcanzan el sistema nervioso central, por lo tanto no atraviesan la barrera hematocefálica. El bromuro de iosina, que es sintético, estos seguramente ustedes los conocen, ahora vamos a ver cuáles son, ¿tá? Bueno, efectos sistémicos parasimpático líticos. Como ustedes muy bien dijeron, van a ser los contrarios a la estimulación del receptor muscarínico. Entonces, si a nivel del ojo los agonistas producían miosis, evidentemente estos van a producir una midriasis, ¿sí? La midriasis característica por atropina, ¿tá? La atropina, que es el más común del grupo, el más común no, el tipo en el que se estudió todas estas reacciones de bloqueo de receptores muscarínicos, se llama atropina por una planta, se llama atropaveladona, ¿sí? La atropaveladona era una planta que se extraía, un extracto de esa planta, valga la redundancia, que este, utilizaban hace muchísimos años, ¿verdad? En la Edad Media, las mujeres y se lo ponían en los ojos para tener esas midriasis, ¿verdad? Esas pupilas bien dilatadas, que no veían nada, porque eso produce la visión borrosa. Es lo que se utiliza, por ejemplo, para hacer un fondo de ojos, ¿sí? El oftalmólogo. ¿Tá? Entonces, en aquella época era sin signo de verdad de belleza, que las mujeres tuviesen las pupilas bien dilatadas. Entonces se utilizaban, por eso se llama atropa veladona, ¿sí? Veladona de mujer bella en italiano, ¿sí? El aparato respiratorio disminuye las secreciones de la mucosa nasal, faríngea y bronquiales. ¿Tá? La atropina es más potente como broncodilatador que la escopolamina, por ejemplo, ¿sí? Dentro de los naturales. ¿Sí? Es más, la escopolamina, ¿vos te acordás, Nati, Nacho? La escopolamina era el aeromar, no me acuerdo ahora si era. eh, Ahora nos fijamos. Pero capaz alguna vez escucharon hablar de un medicamento, ¿sí? Que servía para el tema de la cinetosis, que es la escopolamina, sí, es el aeromar. ¿Ah? ¿Nunca escucharon hablar del aeromar? Que es para cuando viajan en avión o en barco. Bueno, el aeromar es escopolamina, ¿sí? Es un parasimpático lítico, ¿tá? Sirve para disminuir, ¿sí? Las sensaciones de vértigo, ¿sí? Y esa sensación de mareo, ¿tá? A nivel del corazón alteran la frecuencia cardíaca y producen taquicardias,
¿sí? En el aparato digestivo, la disminución del peristaltismo intestinal, acción antisecretora salival, gástrica y de la mucosa intestinal. El bromuro de iosina, capaz que lo conocen, son los que tienen los famosos espasmos, ¿verdad? Las asociaciones que hay de los AINES con la iosina. ¿Sí? Capaz que alguna vez escucharon hablar de la bucapina también. Bueno, todos esos son parasimpáticos líticos. ¿Sí? Indicaciones: exploración del ojo en forma de colirios para ver bien el fondo de ojos con midriasis, como yo les comentaba hoy. La anestesia general para disminuir las secreciones de manera que no exista reflujo y se reduzcan los reflejos vagales. También se usa anestesia general. Disminuir las secreciones glandulares generales en el asma y en la rinitis. Antiespasmolíticos, ¿sí? Para disminuir el tono de la musculatura visceral, para tratar el dolor producido por el aumento del tono muscular, para el tratamiento de ciertas bradicardias, ¿sí? Cuando hay que estimular, ¿verdad?, a ese corazón, y en el tratamiento de la EPOC, ¿sí? Que ahí es donde se utiliza el ipratropio y el salbutamol, sobre todo el ipratropio. Las presentaciones: escopolamina oral como antivertiginoso, la butiliosina, en los espasmos, ¿sí? La butiliosina sola, si mal no recuerdo es el nombre comercial de la bucapina, la omatropina o paratropina también, ¿sí? En los AINES, los famosos espasmos como les comentaba hoy, el butilbromuro de iosina, y la atropina por vía parenteral, también para los pacientes que están a nivel intrahospitalario, se puede administrar por manera parenteral, por ejemplo, previo a una anestesia general, como les comentaba recién. ¿Sí? Pero fíjense que estos son medicamentos que, si bien no tienen una acción directa, estos bloqueantes a nivel odontológico, son medicamentos que ustedes ven y están al alcance de todos ustedes, los pueden encontrar, perdón, y seguramente en algún momento hasta quizás hayan consumido alguno de ellos. ¿Sí? Bueno, reacciones adversas: sequedad de boca y de las mucosas, porque son los bloqueantes muscarínicos, visión borrosa, ¿sí? Fotofobia, las dos, la visión borrosa y la fotofobia producidas por la midriasis, y un aumento de la presión arterial. Ven que son los diferentes, ¿sí? No me sale la palabra, pero los diferentes a la estimulación parasimpática, ¿sí? Los contrarios, lo contrario a la estimulación, de una reacción adversa por estimulación y una reacción adversa por bloqueo, ¿sí? De los receptores. Muy bien. Y después tienen, todos estos que hablamos eran bloqueantes, ¿sí? Muscarínicos. Bloqueantes muscarínicos. Solo bloquean el receptor muscarínico. Los agonistas eran agonistas muscarínicos, y alguno podía tener un agonismo a nivel nicotínico, ¿sí? Como la muscarina o la acetilcolina. Ahora, los bloqueantes neuromusculares van a bloquear a los receptores. ¿Qué receptores bloquean? A nivel de la placa motora. Nicotínico. ¿Cuál es la finalidad del bloqueo nicotínico? Relajar los músculos, inhibiendo la contracción del músculo esquelético, al interferir con la función entre la neurona y el músculo mismo. ¿Por qué sería importante un bloqueo nicotínico? Bueno, por ejemplo, en una anestesia general, ¿sí? Para poder realizar los procesos o los procedimientos de intubación de un paciente, ¿sí? Y también para poder trabajar y que el paciente no se esté moviendo, porque
De alguna manera, el paciente se tiene que quedar quieto. Y bueno, es mediante el bloqueo. Sí o sí se utilizan asociados. ¿Se acuerdan que la anestesia general no era un solo fármaco, sino que era la asociación de diferentes fármacos, ¿no? El bloqueo de la transmisión neuromuscular a nivel de la sinapsis neuromuscular causa parálisis del músculo esquelético afectado. ¿Cómo producen esa parálisis estos bloqueantes? Bueno, bloquean la transmisión colinérgica a nivel de la placa motora. Si bloquean la transmisión colinérgica, ¿sí? Estamos hablando de la acetilcolina, ¿sí? O sea que la acetilcolina no se va a unir al receptor nicotínico de la placa motora. Puede ser por acción presináptica, que inhibe la síntesis o liberación de la acetilcolina, como la toxina botulínica. ¿Escucharon alguna vez hablar del Botox o de la toxina botulínica? Bueno, esa toxina lo que hace es inhibir la síntesis o liberación de la acetilcolina. Por eso es que se aplica el Botox a nivel de los músculos, ¿sí? Para disminuir la contracción de ese músculo, ¿sí? Y por acción postsináptica a nivel del receptor colinérgico. ¿Cómo podemos clasificar a los a los bloqueantes neuromusculares? Los clasificamos en no despolarizantes y en despolarizantes, ¿sí? Los no despolarizantes se unen a los receptores para que no lo haga la acetilcolina e impedir la despolarización, ¿tá? Estos se unen a los receptores nicotínicos, ¿tá? Son antagonistas competitivos. Compite, ¿sí?, el bloqueante con la acetilcolina, ¿tá? Compiten por el mismo receptor, o sea, compiten por el receptor nicotínico, ¿sí? Estos son el curare, el pancuronio, el becuronio y el rocuronio, ¿sí? Actualmente se usan menos, ¿sí? El becuronio o el rocuronio se han utilizado en anestesias generales, pero ahora se utilizan más los despolarizantes sobre todo. Estos tienen una característica, que es que no se absorben y no tienen su efecto si se administran por la vía oral, ¿sí? ¿Por qué les explico esto? El curare lo utilizaban antes los indígenas sudamericanos, acá es una planta, es derivado de una planta, que ponían la hoja del curare, ¿sí?, hacían como una pasta, que la ponían en la punta de las flechas y cazaban a los animales. Las presas tenían un bloqueo neuromuscular, por lo tanto quedaban paralizados. Pero después los indios comían la carne sin ningún problema. Eso era porque no tiene ningún tipo de efecto cuando se administra por la vía enteral oral, ¿sí? Entonces se tiene que administrar sí o sí por la vía parenteral, para que surja su efecto. Y después tienen los despolarizantes, que es la succinilcolina o el suxametonio. La succinilcolina son dos moléculas idénticas, acetilcolinas unidas, ¿tá?, que inhiben la contracción muscular mediante un proceso de dos pasos. Primero, la succinilcolina se une a los receptores nicotínicos e induce la despolarización. Y dos, la succinilcolina altera los receptores nicotínicos para que no puedan responder a la estimulación endógena de la acetilcolina, ¿tá? Esta fase conforma ya el bloqueo neuromuscular. Estos son los que más se usan hoy en día, ¿tá?, a nivel de anestesia general como bloqueantes neuromusculares, ¿tá?, los despolarizantes. Bueno, supongamos que tienen un paciente, ¿sí?, que fue sometido a un procedimiento quirúrgico y se le administró anestesia general. Ahora, este paciente
tenía, ¿sí?, un bloqueo neuromuscular, ¿sí? O sea, sus receptores nicotínicos se encuentran bloqueados. Yo pregunto, ¿cómo revierten ustedes el bloqueo nicotínico a nivel del músculo estriado, teniendo en cuenta que es un agonista competitivo? ¿Qué se les podría dar? ¿Tengo que aumentar las dosis del bloqueante o tendría que administrarle un agonista colinérgico para desplazar a el bloqueante que está en el receptor nicotínico? En ese caso, le voy a tener que administrar un anticolinesterásico, ¿sí?, como por ejemplo la neostigmina o fisiostigmina. Después de una cirugía, se le administra al paciente para revertir ese bloqueo neostigmina o fisiostigmina, ¿tá?, para tener más dosis de acetilcolina en la hendidura sináptica y pueda desplazar o unirse a los receptores nicotínicos. Entonces ahí el paciente se empieza a mover porque se empieza a producir el desbloqueo, ¿sí? Ahora, la neostigmina o la fisiostigmina estimula a los receptores tanto muscarínicos como nicotínicos. Entonces, si yo le doy alta dosis de neostigmina o fisiostigmina, voy a estar estimulando, aparte de los receptores nicotínicos, para lograr el desbloqueo, estoy estimulando a los receptores muscarínicos, ¿sí? Entonces, si estimulo los receptores muscarínicos, ¿qué pasa? Broncoconstricción, hipotensión, disminuyo las propiedades del corazón. Entonces voy a tener que administrar, ¿sí?, un parasimpático lítico puro que vaya a actuar solo sobre los receptores muscarínicos. Y eso es la atropina o la escopolamina, pero sobre todo se administra atropina luego de la anestesia general, ¿sí? Muy bien, esto tienen que irlo pensando como yo se lo fui planteando. Tienen que saber dónde están los receptores y qué pasa cuando estimulan o bloquean. Y tener en cuenta que los que tienen acción directa sobre los receptores pueden, si superan o se aumentan la concentración del agonista o del bloqueante, pueden estimular a los receptores, ¿sí? Muy bien, reacciones adversas. Los bloqueantes no despolarizantes tienen pocos efectos adversos, a diferencia de la succinilcolina, que posee ciertos efectos adversos graves, como la hiperpotasemia, bradicardias, o mialgia intensa, incluso hipertermia maligna en personas sensibles. Fíjense que puede desencadenarse la hipertermia maligna, ¿ah?, que si bien, y como ustedes se acuerdan, se podía tratar con el dantroleno dentro de los bloques quirúrgicos. ¿Bien? Y la toxina botulínica, ¿tá?, que se puede utilizar en algunos tratamientos, no solo estéticos, ¿sí?, sino también para el bruxismo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque impide la liberación de la vesícula de acetilcolina y por tanto la transmisión neuromuscular. Entonces se ha visto, y en el tratamiento es un estudio bastante nuevo, en 2019, que si se administra la toxina botulínica en los músculos craniomandibulares, craniofaciales, puede verse disminuido esos bruxismos que son muy intensos, ya sean bruxismos nocturnos o diurnos, ¿sí? Porque se bloquea, ¿tá?, a los receptores nicotínicos, por lo tanto no hay contracción muscular involuntaria, ¿sí? Entonces esos son los usos que tienen hoy en día en odontología estos bloqueantes, ¿tá? Y como conclusiones de este tema, describimos la importancia, eficacia y la seguridad de los medicamentos parasimpático-miméticos y parasimpático-líticos, la toxina botulínica como coadyuvante en el tratamiento de bruxismo,
y destacar el conocimiento del antagonismo competitivo, que puede ser superable o irreversible para el manejo racional de estos medicamentos. ¿Bien? Esto es lo que yo les hablaba recién con el ejemplo de la anestesia general, ¿sí? Que es antagonismo competitivo y puede ser superable o irreversible. Eso es fundamental que lo entiendan. Y bueno, acá tienen la bibliografía, si quieren verla, yo esto se lo subo. Y acá hay unas lecturas recomendadas que están muy buenas, que si a alguien le interesa lo puede leer. Bueno, muy bien, ahora los escucho a ustedes. ¿Dudas? ¿Preguntas? Tienen que tener claro cuándo es de acción directa e indirecta, a qué receptores pueden estimular, ¿sí? Los esteroides de la colina, los alcaloides naturales como la muscarina o la acetilcolina misma, que tienen acción tanto, la acetilcolina misma como ésteres de la colina, ¿sí? Y la muscarina, como los alcaloides naturales, que pueden tener acción ya sea estimulando a los receptores muscarínicos tanto como nicotínicos, ¿sí? ¿Qué hacen en los diferentes órganos y sistemas? Tener en cuenta dónde están los receptores, ¿sí? Y qué es lo que producen, ¿ah? Y tener en cuenta los de acción indirecta. ¿Se acuerdan que con parasimpático ya vimos también, con simpático, perdón, de acción directa, mixta e indirecta? Acá no hay mixtos, hay directamente directos e indirectos, ¿sí? Inhibidores de la acetilcolinesterasa es de acción indirecta, o sea, no se une a ningún receptor, ¿sí? Sino que estimula, o estimula, no, bloquea, mejor dicho, a la enzima acetilcolinesterasa, ¿sí? Tener en cuenta los tratamientos, para qué sirven, a la atropina, ¿sí? Y bueno, pero los escucho a ustedes. Vamos a pasar a la lista. Una, quedaron 3 nomás. Bueno, si no tienen preguntas, entonces nos vamos a ver el próximo martes, en principio. Bien, gracias. Nada.